Bueno, buenos días, jóvenes. Aquí vamos a tener la clase de historia contemporánea, la continuación del tema que estábamos viendo sobre la Ilustración y la Revolución Francesa, que son procesos históricos definitivos, determinantes para la historia actual de lo que se vive en el mundo. Entonces, esta clase es diferente porque está pregrabada, pero tómense el tiempo de escucharla y poner atención, porque recuerden que todos estos temas van a ser evaluados. Si tienen alguna duda, pues no se priven de mandarme un WhatsApp o de preguntar en su momento algo que no entienden. Para eso estamos, para responder sus inquietudes. Entonces, en cuanto a la Revolución Francesa, habíamos dicho de que este es un hecho histórico que no se quedó solo en Francia, sino que se expandió hacia Europa y generando lo que es las sociedades y los estados modernos, tal como los conocemos actualmente. Cambiando un régimen viejo, un régimen obsoleto ya, por un nuevo régimen con unas ideas más frescas y con unos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Ahora, la Revolución Francesa tampoco es que fue algo perfecto, hubo bastantes excesos y precisamente en esa parte nos habíamos quedado en la clase anterior hablando sobre el terror o la época del terror de la Revolución Francesa. Porque la Convención Jacobina, cuando se reunieron los revolucionarios, Robespierre, que se convirtió en un dictador al final de cuentas, él luchó por la libertad y se convirtió en un dictador. Apenas duró un año esa época de Robespierre y se caracterizó por el protagonismo de las clases populares, el terror porque se guillotinaron un gran número de personas, monárquicos, girondinos, e incluso dentro del mismo partido de Robespierre, a los que lo empezaban a contradecir lo que él estaba haciendo, también los guillotinó. Entonces se volvió radical la revolución en ese momento y se cerraron las iglesias, se sustituyó el calendario cristiano, se impuso el culto a la diosa razón. O sea, recuerden que la idea de la Revolución Francesa, la idea originaria y original, consistía en dejar la superstición, dejar esa idea de que la felicidad se encuentra hasta después que uno se muere y que en este mundo no hay nada posible para mejorar, sino que hay que aceptar y quedarse de brazos cruzados, socialmente hablando, ¿verdad? Entonces esa idea se rompe y se dice la razón es la que va a generar el progreso es posible y con el progreso viene la felicidad del ser humano, pero basados en la razón, basados en el respeto, en la libertad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron a guillotinar gente estos que decían que se basaban en la razón? Es que el humano es contradictorio. Y el humano puede tener ideales, pero al mismo tiempo, con la otra mano, destruye sus nobles intenciones. Entonces, por eso no hay que romantizar estos procesos, no hay que verlos como idílicos, como procesos perfectos, porque no. En todos estos cambios radicales de la sociedad, pues hay bastante injusticia, se corre sangre de inocentes y se cometen una gran cantidad de improperios. Esta radicalización se la tomaron a pecho sobre todo contra la iglesia cristiana, porque pensaron que si ellos a través de la razón imponían una revolución también de tipo cultural, podían hacer desaparecer el cristianismo, cosa que al final pues no, obviamente no se logró. Entonces, muchos historiadores acusan a estos revolucionarios de realmente ser más contraproducentes que benefactores. Pero lo que no se puede negar es que el paso era necesario, el cambio se venía, y aunque los franceses no lo hicieron, sobre todo estos líderes, no lo hicieron de la manera más justa, al final se terminó dando el cambio. Entonces, el fin de esa convención, de ese directorio, terminó con la propia cabeza de Robespierre ahí. Entonces, el golpe de julio de 1794 provocó la caída de Robespierre.
hubo un golpe de Estado. Robespierre fue ejecutado y los moderados se hicieron con el poder. Recuerden que aquí habían diferentes grupos, unos grupos más radicales que decían la revolución tiene que ser total o no es revolución. Otros grupos que decían podemos mantener ciertas cosas de cómo se organizaba ante la sociedad y modificar algunas y cambiar para bien algunas cosas y mantener otras y así, ¿verdad? Pero esos moderados se hartaron de ese terror de Robespierre, le dieron golpe de Estado y lo terminaron quitando y lo guillotinaron. Entonces se realizó una nueva constitución en Francia que dividió el poder en dos cámaras, o sea, en dos congresos. Así como Estados Unidos que tiene el Congreso y el Senado, pues aquí decidieron también tener dos cámaras. Una cámara tenía el poder ejecutivo y estaba formado por el directorio, o sea, 5 miembros. El directorio, para hacerse respetar, dependía cada vez más del ejército francés. Entonces, la cámara alta o la cámara del directorio ejercía el monopolio de la violencia y con el monopolio de la violencia podía sostenerse en el poder. El ejército tenía muchas victorias en las guerras contra los monarcas europeos, porque recuerden ustedes, como les expliqué en la clase anterior, que como los monarcas, los reyes que estaban alrededor de Francia sabían que estas ideas iban a llegar a sus países y que iban a haber personas que iban a intentar hacer lo mismo que en Francia, entonces ellos se adelantaron a declarar la guerra a los revolucionarios franceses, pero el ejército francés salía victorioso. Entonces los jefes militares cada vez tenían más prestigio, más popularidad, y aquí es cuando destaca un joven general muy famoso en la historia llamado Napoleón Bonaparte. Muy famoso, se ha escrito de él, se han hecho películas, se han creado leyendas en torno a esta figura porque es un ícono histórico. Él lo que va a hacer es que va a decir cero monarquía, cero revolución, cero república, vamos a hacer un imperio. Y entonces él, al ver que el ejército daba tan buenos frutos, decidió, en vez de solo defenderse, expandirse. Entonces Napoleón Bonaparte, el 18 de Brumario, porque ya le habían cambiado los nombres al calendario, de 1799, dio un golpe de Estado y ponió fin al directorio. A los moderados también le dieron golpe de Estado. Formó un consulado. Habían 3 cónsules, así como en antigua Roma, para gobernar Francia. Sin embargo, el poder se fue concentrando en él. Él fue acaparando el control de todo el país. De primer cónsul pasó a cónsul vitalicio, o sea, se consiguió un título de que él siempre fuera cónsul hasta morirse. Como que el presidente que ya en Honduras se reeligió ilegalmente, después diga, bueno, ahora quiero que aprueben el Congreso que yo nunca deje de ser presidente hasta que me muera. Bueno, eso fue lo que hizo Napoleón. Entonces el poder se fue concentrando en él. De primer cónsul, pasó a cónsul vitalicio y después él dijo, soy el emperador. Entonces el gobierno de Napoleón puso fin a la Revolución Francesa. Y era necesario que alguien llegara con autoridad porque ya había salido de control esa revolución. Que si bien en un principio estaba en lo correcto por los excesos de la monarquía, después ellos cayeron en excesos peores. Entonces, alguien tenía que salir y decir, ya basta de tanto mecaneo. Y lo hizo él, Napoleón. Entonces restableció el orden, hizo acción policial, saneó la hacienda y la paz con la iglesia. Logró paz con la iglesia. En este nuevo orden institucional, en este nuevo código napoleónico, se recogían las leyes que eran iguales para todos. O sea, él rescató la parte de la igualdad, que era un ideal de la Revolución Francesa, y lo tomó como parte de su imperio. Entonces él era progresista. O sea, un emperador que no era reaccionario, sino que era progresista. Entonces una persona podía llegar a lo más alto a través del estudio y del conocimiento, porque él fomentó bastante el estudio. De hecho, él fue el que inventó el bachillerato. Si ustedes están en bachillerato hoy, este señor fue el que inventó los primeros bachilleratos obligatorios en Francia para que los jóvenes fueran a estudiar. Entonces él promovía el conocimiento y la ciencia, pero tampoco era fanático de decir que la ciencia era lo único real y que lo religioso había que matarlo. No, él no llegó a esos extremos porque esos extremos son peor que la misma religión, el mismo fanatismo religioso. Entonces, en la era de Napoleón,
hubieron muchas victorias militares que a él lo dejaron en la historia ya. Se inmortalizó como uno de los estrategas más grandes y uno de los líderes militares más importantes de la historia. Él logró controlar todo el continente europeo, los países más destacados de Europa, y se generó un nuevo mapa de Europa donde él era el que mandaba. Transformó las instituciones y influyó en la cultura de todos esos países europeos. Llegó al punto de conquistar España y poner a su primo hermano, su hermano ahí, José se llamaba José Bonaparte, a cargo de España, y España en ese momento era el dueño de toda América prácticamente. Entonces Napoleón era el emperador de Europa y el emperador de América. Entonces fue el hombre más poderoso hasta el día de hoy. Nadie ha tenido tanta hegemonía. Las victorias militares. Entonces las tropas francesas lograron muchos triunfos frente a las coaliciones de monarcas europeos, porque ya después los monarcas, cuando vieron que Napoleón era tan buen militar, tan buen general, pues entonces le caían en vaca entre todos y decían, unámonos para derrotar a ese mal francés. Y ni aún así podían. Entre los enemigos de Francia en esa época destacaban sobre todo Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria. Y aquí viene el problema, ¿verdad? La superioridad francesa en tierra no tuvo correspondencia en el mar. O sea, los franceses eran, con el mando de Napoleón, las tropas francesas eran invencibles en Europa, pero en el mar no tenían buques de guerra, no tenían una marina que pudiera controlar el océano. Entonces ahí los ingleses eran los que mandaban, junto con la marina española. Napoleón se vio obligado a renunciar a la invasión de Gran Bretaña tras la derrota de la batalla de Trafalgar, porque la idea de Napoleón era también conquistar Inglaterra. Intentó asfixiar la isla económicamente durante el bloqueo continental, pero no pudo. Napoleón movió a su antojo las fronteras. Quitó y puso reyes, amplió el territorio francés, creó estados dependientes, fueron gobernados por sus familiares, sus colaboradores. Él manipulaba todo el poder en Europa, el hombre más poderoso de Europa. Ahora, dentro de las transformaciones a las instituciones, en la ocupación francesa, él fue lo que al final lo que él hizo fue generar ese cambio que querían durante la Revolución Francesa, pero de una manera diferente a como lo habían planteado los ilustrados. Él lo hizo con la fuerza militar, no tanto con la razón, pero logró llevar esos cambios a los demás países europeos. En 1810 Napoleón estaba en la cumbre de su poder, pero la gran extensión que pretendió abarcar acabó por ser demasiado grande. Es como decir, cayó por su propio peso porque no podía controlar tanto territorio. Él también cometió el error clásico de pelear en dos frentes. Tenía una guerra en este lado contra los rusos y tenía la guerra en otro lado contra España. Eso lo agotó, hizo que desperdiciaran todos sus recursos. Al final tuvieron malos resultados en esas guerras porque el invierno ruso les afectó demasiado. Cosa que se va a repetir en la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver más adelante en la clase. Cuando el Führer alemán estaba luchando contra los rusos y contra la coalición de aliados en Francia. Entonces, luchar con dos frentes y luchar contra Rusia al mismo tiempo no es lo más inteligente que se puede hacer. Ya quedó doblemente demostrado. Tras la gran pérdida de hombres, Napoleón tuvo que recomponer otra vez su ejército. Pero los nuevos soldados eran muy inexpertos en batalla, o sea, murieron sus generales, los experimentados. En 1813 las tropas francesas fueron derrotadas en Leipzig, en Alemania. Esa fue una de las derrotas definitivas para la caída de Napoleón. Él tuvo que abdicar, renunció al trono y fue desterrado a la isla de Elba, que queda cerca de Italia. Napoleón ahí se vuelve, poco después, para gobernar durante el periodo de los 100 días, se escapa de esa isla, le ayudan y lo ponen como emperador por 100 días. En 1815 tiene lugar la última batalla de Napoleón, porque tenía soldados fieles que lo estaban esperando y lo ayudaron a retomar el poder por 100 días. Ahí está la famosa guerra de Waterloo, que es en Bélgica, donde lo terminaron derrotando ya. Y ahí sí ya no se pudo volver a levantar
Entonces lo desterraron definitivamente a la isla de Santa Elena, que queda a más de 3.000 kilómetros de la costa africana en el Atlántico. O sea, lo mandaron en medio del océano, donde ahí iba a estar en un exilio, hasta que murió en el año 1821, que coincide con la independencia de las provincias americanas del control de España. La tumba de Napoleón Bonaparte se encuentra en el Palacio Nacional de los Inválidos en París. Ahí está esa foto y es sumamente interesante. Ahora, en la siguiente clase vamos a ver el Congreso de Viena y la restauración europea, ya una vez que Napoleón deja de ser el protagonista de este continente. Entonces, les agradezco por haber visto el video, por haber puesto atención. En la próxima clase pues vamos a tener interacción de nuevo. Asignación, les voy a dejar que me investiguen cuáles fueron los logros que hizo Napoleón en Europa. ¿Qué fue lo positivo que logró hacer Napoleón en las sociedades europeas? ¿Cuáles fueron sus logros? Entonces ustedes lo van a investigar y me van a mandar la información vía WhatsApp. Eso es una tareita pequeña. Lo otro que van a hacer es que van a investigar, para irnos adelantando un poco, sobre el Congreso de Viena. Básicamente lo que van a investigar es, van a poner ustedes en Google, el nuevo reparto tras la derrota de Napoleón. El nuevo reparto tras la derrota de Napoleón. Entonces ustedes lo van a buscar y lo vamos a comentar en la siguiente clase, para empezar con el tema del Congreso de Viena y el nuevo orden mundial que se dio en ese tiempo. Entonces, gracias por su atención y cualquier duda ahí me la hacen saber.